Mientras explorábamos la posibilidad de comprar una nueva casa, mi esposo y yo nos encontramos con una propiedad increíblemente lujosa, con un precio de más de $3 millones. Aunque el precio era elevado, mi padre se ofreció a ayudarnos con el pago inicial, lo que me dejó agradecida pero abrumada. La casa era un sueño, con un jardín amplio, perfecto para organizar reuniones. Mientras recorríamos la propiedad, mi esposo se alejó para revisar el jardín, dejándome sola con el agente inmobiliario. Para mi sorpresa, el agente me jaló abruptamente hacia una habitación cercana, cerrando la puerta con llave detrás de nosotros. Mi corazón comenzó a latir rápido por la confusión y el miedo, especialmente sabiendo que mi esposo estaba afuera. El agente, con una expresión tanto de disculpa como de urgencia, me instó a considerar dejar a mi esposo de inmediato. Su declaración me sorprendió, y lo que reveló a continuación me dejó tambaleando, forzándome a contemplar una decisión que cambiaría mi vida y mi matrimonio. En otro capítulo de mi vida, soy Lisa, felizmente en una relación con mi novio desde hace 2 años. Para nuestros amigos, somos la pareja perfecta, ambos mayores de 30 años y comenzando a pensar en el matrimonio. Recientemente, mientras hablábamos de su última noche antes de casarnos, él expresó su deseo de pasar una noche final con sus amigos. Sonreí en señal de apoyo, aunque secretamente esperaba que no se quedara fuera hasta tarde. Últimamente, sus salidas frecuentes con amigos han comenzado a preocuparme, insinuando un patrón problemático. Siempre que sugiero planes para nosotros, suele tener una excusa, ya sea que está ocupado con sus amigos o simplemente demasiado cansado o enfermo. Aunque entiendo y respeto su necesidad de libertad antes de casarse, es difícil no sentirme desplazada. Su encanto persuasivo suele ganarme, pero las constantes cancelaciones están empezando a agotar mi paciencia. Necesitábamos encontrar un equilibrio entre su vida social y nuestro tiempo juntos, un desafío que se volvía cada vez más crucial a medida que se acercaba la fecha de nuestra boda. La presión de casarnos pesaba sobre mí mientras me acercaba a los 30, alimentada por la urgencia silenciosa que sentía al ver a muchas de mis amigas casarse. En medio de todo esto, me preocupaba que expresar mis preocupaciones demasiado abiertamente pudiera alejar a mi novio y poner en peligro nuestros planes. Como resultado, a menudo guardaba mis sentimientos para mí, esforzándome por mantener la calma incluso cuando la decepción se cernía sobre mí. Eventualmente, mi novio y yo comenzamos a discutir nuestro futuro juntos. Mencionó que, si decidíamos casarnos, mi padre estaba dispuesto a ayudar con el pago inicial de una casa. Esta revelación llegó en un momento en que anhelaba la seguridad y el reconocimiento social que el matrimonio podía proporcionar. Aunque no fue una propuesta romántica grandiosa, la practicidad de la situación me trajo felicidad, ya que significaba que finalmente podíamos dar un paso adelante. Comenzamos a explorar casas, y mi emoción creció mientras traía a casa folletos de nuevas propiedades. Sin embargo, me sorprendió descubrir que todas las casas que considerábamos estaban valoradas en más de $2 millones, mucho más de lo que había anticipado. Mi novio me tranquilizó, asegurando que era manejable, especialmente con la generosa contribución de mi padre. Como ejecutivo corporativo, su enfoque práctico insinuaba un entusiasmo que me inquietaba. Parecía demasiado cómodo con la idea de depender de la riqueza de mi padre para nuestro beneficio, lo que empezó a preocuparme. A medida que seguíamos planeando, su enfoque se centró más en las propiedades más lujosas, argumentando que la estabilidad financiera de mi padre y nuestros ingresos combinados lo hacían factible. Este cambio en su actitud, más interesado en el beneficio financiero que en nuestra vida juntos, me parecía irrespetuoso hacia mi padre, quien, aunque acomodado, seguía activo y no era simplemente un recurso financiero. Parecía que mi novio veía el dinero de mi padre como más importante para nuestro matrimonio que nuestra relación en sí, lo cual era desalentador. Me encontré cuestionando si su amor por mí era genuino o si estaba nublado por su interés en la riqueza de mi padre. El hombre que pensé que conocía antes de nuestro compromiso ahora parecía diferente, más calculador y menos considerado. Esto me obligó a reevaluar lo que realmente quería en una pareja y si todavía deseaba un matrimonio basado en la practicidad en lugar del amor genuino. La discusión sobre la compra de una casa se convirtió en un tema central para nosotros, ya que comenzamos a contemplar planes familiares futuros y la necesidad de espacio para cuidar de mis padres ancianos. Mi esposo insistía en que una casa más grande sería crucial para nuestro futuro, afirmando que sus motivos no eran financieros, sino centrados en crear un espacio de vida cómodo. Su razonamiento parecía válido, especialmente con la perspectiva de tener hijos y las futuras necesidades de mis padres. Sin embargo, sentí que era esencial involucrar a mi padre en esta decisión financiera tan importante, ya que él contribuiría con una cantidad considerable para el pago inicial. Hablé con mi papá para conocer su opinión sobre la búsqueda de propiedades más caras, siempre apoyándome.
Sonrió y me aseguró que estaba dispuesto a hacer lo que me hiciera feliz, incluso si eso significaba comprar una casa más espaciosa. Su actitud relajada me hizo cuestionar si estaba pensando demasiado en las implicaciones financieras. Sin embargo, mi esposo parecía interpretar la disposición de mi padre como una luz verde para centrarse únicamente en las propiedades más extravagantes. Comenzó a presentar casas que superaban con creces lo que consideraba razonable, incluida una valorada en la asombrosa cifra de $3 millones, aunque me aseguraba que la ayuda de mi papá con el pago inicial significaba que no había problema. Los precios tan elevados me incomodaban, independientemente de la situación financiera de mi padre. Reconociendo que mi esposo tal vez no comprendía los límites que consideraba necesarios, decidí tomar el control. Seleccioné algunas propiedades que se alineaban mejor con nuestras necesidades reales y presupuesto y planeé visitarlas de inmediato. Bajo estas circunstancias, las visitas a las casas se sintieron inusuales, pero eran necesarias para alejarlo de las opciones financieramente imprácticas. Desde nuestro matrimonio, había notado un cambio en su actitud hacia el dinero. Su enfoque se había vuelto cada vez más codicioso, y parecía pasar por alto las implicaciones emocionales y prácticas de nuestras decisiones. Además, sus respuestas emocionales se habían vuelto impredecibles, con cualquier crítica potencialmente provocando una reacción intensa, lo que complicaba nuestras interacciones. Para mantener las cosas en marcha y bajo control, programé que visitáramos las propiedades que había elegido la mañana siguiente a las 11 de la mañana. Cuando confirmé nuestros planes, mencionó que saldría a tomar algo con un amigo, a pesar de que era tarde y teníamos que levantarnos temprano al día siguiente. Su decisión de salir, sabiendo que necesitábamos estar despiertos a las 8 a.m., solo intensificó mis preocupaciones sobre sus prioridades actuales y nuestro futuro juntos. Últimamente, he estado luchando con dudas sobre mi matrimonio, y cada día parece magnificar estas preocupaciones. El comportamiento reciente de mi esposo ha sido particularmente inquietante. A menudo actúa sin considerar el impacto en nuestra relación, y eso me deja cuestionando dónde estamos como pareja. 2. Las consecuencias del comportamiento de mi esposo, un rasgo que no había sido evidente durante nuestros años de noviazgo, me hicieron cuestionar si casarme con él había sido la elección correcta. A la mañana siguiente, como temía, le costó mucho levantarse para las visitas a las casas. A pesar de mis repetidos intentos de despertarlo, permaneció inactivo hasta que casi fue demasiado tarde. Cuando finalmente se levantó, estaba de mal humor y aún olía a alcohol de la noche anterior. Como no estaba en condiciones de conducir y yo no tenía licencia, nos vimos obligados a tomar el tren, lo que arruinó completamente nuestro horario. A pesar del mal comienzo, hubo un cambio en la atmósfera cuando llegamos a la propiedad de lujo que planeábamos visitar. La casa era aún más impresionante en persona que en las fotos, espaciosa y sin duda opulenta. Por un breve momento, la tensión entre nosotros disminuyó mientras admirábamos el exterior de la propiedad. Sin embargo, el comportamiento del agente inmobiliario era brusco y algo frío, lo que me pareció inusual, aunque tenía poca experiencia con bienes raíces de alto nivel para comparar. Cuando comenzamos el recorrido, mi esposo se sintió atraído por el extenso jardín, perfecto para reuniones sociales, y salió a inspeccionarlo. De repente, el agente me apartó hacia otra habitación y cerró la puerta con llave. Mi corazón se aceleró de confusión y miedo, percibiendo mi pánico. El agente me hizo un gesto para que guardara silencio antes de hablar en un tono bajo. Me disculpo por esta intrusión, pero hay algo urgente que debes saber sobre tu esposo. Debes alejarte de él lo antes posible. Atónita, luché por procesar sus palabras. La situación se sentía surrealista, como una escena de un thriller en lugar de algo que me estuviera sucediendo a mí. Antes de que pudiera reunir mis pensamientos para responder, el agente continuó: hay más. Tengo un amigo que es dueño de un bar en la Franja de San Diego. Lo conecté con esta firma inmobiliaria, pero recientemente han enfrentado un problema serio: tráfico ilegal de drogas. Resulta que tu esposo está involucrado. Atrapamos a alguien ayer mismo. Mi incredulidad inicial rápidamente se transformó en shock. ¿Podría mi esposo estar realmente involucrado en actividades criminales? Parecía imposible. Siempre había sido ambicioso, tal vez demasiado enfocado en ganar dinero, especialmente después de nuestro matrimonio. Sin embargo, no podía reconciliar esa imagen con el hombre que conocía, que tenía un trabajo estable y no mostraba signos de un comportamiento tan drástico. Aún así, la revelación del agente era demasiado detallada y específica como para descartarla. A medida que el miedo se mezclaba con la incredulidad, supe que tenía que enfrentar esta nueva y oscura realidad, cuestionando todo lo que creía entender sobre el hombre con el que me había casado. Recientemente, mi esposo había comenzado a llevar 3 teléfonos celulares, uno para el trabajo y otro para uso personal. Al principio, esto me pareció extraño,
pero no alarmante. Sin embargo, su comportamiento se volvió cada vez más raro. Justo la noche anterior, había decidido abruptamente salir a tomar una copa después de haberse puesto el pijama. Este cambio repentino de planes me hizo preguntarme sobre sus intenciones. Mis dudas se intensificaron después de una conversación seria que tuve con nuestro agente inmobiliario durante un recorrido por una propiedad, donde me apartó para revelarme noticias inquietantes. Afirmó que mi esposo estaba involucrado en actividades ilegales e incluso presentó pruebas para respaldar su afirmación. Esta revelación fue desconcertante, especialmente después de haber visto a mi esposo discutir alegremente las características de la casa con el agente. Estaba completamente relajado, nada parecido a alguien que supuestamente había estado involucrado en un crimen el día anterior. Impulsada por una mezcla de sospecha y la necesidad de claridad, decidí investigar más a fondo. Esa noche, le dije a mi esposo que iba de compras, pero en su lugar, me reuní con el agente en una cafetería cercana. El agente reiteró sus afirmaciones y me mostró fotografías como evidencia de la mala conducta de mi esposo. La realidad de la situación comenzó a hacerse presente. ¿Por qué haría esto? ¿Sería solo por dinero? Independientemente de sus motivaciones, sabía que no podía quedarme con alguien que había cruzado tal línea. Cuando lo confronté en casa esa misma noche, su actitud casual, preguntando por la cena como si todo fuera normal, solo reforzó mi determinación. Disfruta de tu última comida en el mundo libre, le dije bruscamente, justo cuando la policía llegó a nuestra puerta. El shock y el miedo se reflejaron en su rostro cuando los oficiales le explicaron su presencia. A pesar de sus protestas, la evidencia era abrumadora. Cuando la policía comenzó a esposarlo, la desesperación se apoderó de él, y agarró un objeto en forma de vara, agitándolo violentamente. Los oficiales lo redujeron rápidamente, impidiendo cualquier daño. Fue un momento aterrador. Darme cuenta de que el hombre que creía conocer podía mostrar tal violencia. Sus últimas palabras hacia mí fueron una mezcla de confusión y enojo mientras luchaba por comprender la gravedad de la situación. ¿Qué está pasando? Explícame esto, exigió, pero no había nada que explicar. La verdad estaba expuesta ante él. El calvario fue desgarrador, pero marcó un final claro para nuestra relación. Tuve que aceptar el hecho de que había estado viviendo con alguien capaz de engañar y posiblemente de ser violento, cegada por mi propia ignorancia y su codicia. Mientras se lo llevaban, sentí una mezcla dolorosa de alivio y tristeza, decidida a dejar atrás este oscuro capítulo de mi vida. Después de ese aterrador encuentro con mi esposo, la policía lo arrestó y, al verlo ser llevado, me desplomé de puro alivio, dándome cuenta del peligro del que acababa de escapar. El momento en que cargó contra mí con rabia fue aterrador, pero afortunadamente, los oficiales estaban allí para intervenir. Llamé de inmediato a mis padres, y llegaron rápidamente para apoyarme. Su presencia fue un consuelo. ¿Estás bien?, me preguntó mi madre en cuanto me vio. He estado mejor, admití, aún conmocionada por los acontecimientos. Mis padres estaban profundamente preocupados y aliviados de que no hubiera sufrido daños físicos. Hablamos sobre la gravedad de lo que había sucedido y lo afortunada que era de haber salido de una situación tan peligrosa sin lesiones. La realidad de que mi esposo pudiera hacer algo tan drástico era impactante. Empezamos a hablar sobre el futuro, incluyendo los trámites del divorcio y los pasos que debía seguir. Mis padres sugirieron que habláramos con su familia para explicar todo y determinar cómo avanzar. Cuando nos reunimos con sus padres, me preparé para una conversación difícil. Sin embargo, en lugar de mostrar resentimiento o negación, estaban apenados y angustiados por las acciones de su hijo. Lamentamos mucho lo que nuestro hijo te ha hecho, dijeron, con una evidente tristeza. Incluso trajeron un sobre, que me ofrecieron con vacilación como una forma de disculpa y compensación. No es mucho, pero por favor, acepta esto como una muestra de nuestro arrepentimiento por lo que te hizo, rogaron. Con lágrimas en los ojos, el sobre se sentía pesado. Probablemente contenía una cantidad considerable de dinero, alrededor de $300,000. Me quedé sorprendida. Un momento, ¿de qué se trata esto? No puedo aceptar una cantidad tan grande de dinero, protesté. Ellos insistieron, explicando que era lo mínimo que podían hacer para compensar los problemas que su hijo había causado. A pesar de su sincera disculpa, aceptar una suma tan grande se sentía profundamente incorrecto. Sus padres no eran responsables de sus acciones, y no era justo cargarles con esa culpa. Gracias por su amabilidad, pero como adultos, debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones, dije, tratando de aliviar el peso de culpa que sentían. Si este dinero es para apoyarme, por favor, que él se lo devuelva después de su liberación. Él debe ser quien haga las paces. Navegar las consecuencias de las decisiones de mi esposo era complicado,
pero era vital asegurar que se enfrentara a la responsabilidad de manera adecuada. Sus padres lo entendieron y apreciaron mi perspectiva. Todos sabíamos que esto era solo el comienzo de un largo y difícil camino para rectificar el daño, pero comenzar con honestidad y responsabilidad era crucial. Con el corazón pesado, observé a mis antiguos suegros lidiar con las acciones de su hijo. Estaban genuinamente arrepentidos y me aseguraron que estaban comprometidos a ayudarlo a rehabilitarse, a pesar de su admirable crianza. Era lamentable que su hijo hubiera elegido un camino tan destructivo. Prometieron manejar la situación con diligencia, y yo opté por dar un paso atrás, confiando en que harían lo mejor. Más tarde, me enteré de que fue sentenciado a 5 años de prisión por tráfico de drogas en categorías menores. Durante su encarcelamiento, me concentré en seguir adelante con mi vida, apenas reflexionando sobre el pasado. Los 5 años transcurrieron relativamente en paz, y justo cuando estaba asentándome en mi nueva normalidad, sus padres me contactaron nuevamente, no para disculparse, sino para expresar su deseo de que su hijo hiciera las paces personalmente. Acepté reunirme con él, no por necesidad, sino como un gesto de cierre. Organizamos encontrarnos en la casa de sus padres, asegurándome de que mi dirección actual permaneciera privada. Cuando lo vi de nuevo, los años en prisión lo habían cambiado visiblemente. Se veía mayor y más humilde. Se arrodilló ante mí, disculpándose sinceramente sin dudar, un gesto que sugería remordimiento genuino. Sin embargo, para mí, nada podía deshacer el pasado. Yo ya había avanzado. Le aconsejé que se concentrara en devolver el dinero a sus padres y en reparar sus acciones. Su respuesta fue tranquila y sombría. Desde esa reunión, no he tenido más contacto con él. Sus padres me mantienen actualizada de vez en cuando. Ahora trabaja arduamente en una empresa de construcción, y sus salarios son gestionados por ellos para asegurar que sus ganancias vayan a pagar sus deudas. Si su remordimiento es genuino, queda por ver, pero por ahora, parece comprometido en un camino de redención. En cuanto a mí, la vida ha tomado hermosos nuevos rumbos. Me volví a casar, y mi nuevo esposo y yo, junto con mis padres, disfrutamos de una vida armoniosa y feliz juntos. Viajamos con frecuencia y creamos hermosos recuerdos en familia. Por supuesto, la vida es impredecible y los desafíos pueden surgir, pero creo en apoyar a mi pareja mientras la confianza permanezca intacta. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Las relaciones pueden parecer sencillas, pero son intrínsecamente complejas. El camino de mi exesposo ha sido una lección difícil sobre las consecuencias de las elecciones de uno. Por mi parte, me esfuerzo por vivir una vida llena de orgullo y consideración hacia los que me rodean, esperando no repetir los errores de mi pasado.